Del día D a la victoria en Europa. El día D. En las primeras horas del 6 de junio de 1944, precedidas por la llegada de tropas aerotransportadas para asegurar sus flancos, las fuerzas británicas, norteamericanas y canadienses comenzaron a desembarcar en las playas de Normandía para comenzar la Operación Overlord, la campaña aliada en el noroeste de Europa. Los alemanes fueron cogidos totalmente por sorpresa debido a los brillantes planes de engaño aliados y a la incompetencia del servicio de espionaje de Hitler. Solo una división Panzer fue desplegada en las playas. Muchos de los defensores eran reservistas, convalecientes y proscritos del este de Europa. Sin embargo, algunas tropas de la costa lucharon con sorprendente determinación en las primeras horas vitales del día D. Y para los invasores, además de la dificultad de romper las defensas, existía el inmenso problema de desembarcar a millones de hombres, miles de tanques, vehículos y armas en la confusión de la batalla. En el sector aliado, en las playas de Gol, Juno y Sword, las primeras oleadas se abrieron camino a través de la costa con heridos leves, pero el horario establecido por Montgomery para el desembarco y posterior invasión a través de Belley y la ciudad de Caen fue desbaratado rápidamente. Los hombres de Rommel hicieron todo lo que podía esperarse de ellos, luchando contra el mejor de los ejércitos aliados y contra un gran número de aviones y material de artillería. El avance era constante y los invasores no tenían ningún respiro. Los grandes atascos provocados por el tráfico de tanques y vehículos de desembarco en las playas costó a los británicos un tiempo precioso. Incluso cuando los defensores fueron aplastados. En el sector norteamericano, en la playa de Utah, las corrientes condujeron a la cuarta división a varios cientos de yardas al sur del lugar pretendido de desembarco. Pero por una casualidad favorable, este lugar demostró ser el menos defendido de toda la costa. Los norteamericanos se dirigieron rápidamente hacia el oeste por las zonas vitales para establecer un vínculo frágil pero muy valioso con sus brigadas aerotransportadas. Hacia el este de la playa de Omaha, las divisiones primera y 29 asaltaron las defensas alemanas más fuertes del día y estuvieron a punto de fracasar. Durante toda esa mañana, la infantería estuvo apostada en las arenas, cubriendo la costa. En un determinado momento, Bradley, su comandante, casi cortó el asalto a Omaha, y la mayoría de los hombres en el campo de batalla compartieron el terrible temor de que el desembarco había fracasado. Solo después de algunas horas de estancamiento y de producirse unos 4.000 heridos, unos cuantos grupos de norteamericanos consiguieron llegar a la colina para tomar ventaja sobre los defensores alemanes. Centímetro a centímetro, dejaron libre un camino hacia el interior desde la playa. El plan del comandante norteamericano para Omaha había fracasado. Hacia mitad de la tarde, las fuerzas norteamericanas habían ganado las tierras altas. Al anochecer del 6 de junio, los comandantes aliados saboreaban el placer de saber que el primer gran riesgo de la campaña había sido superado. Sus ejércitos se habían establecido en la costa de Francia. Más de 140.000 hombres estaban ya en tierra entrando desde Ouistreham a la península de Cherburgo. El London Times salió a la calle esa noche declarando con un orgullo que era compartido por las naciones de la Gran Alianza. 4 años después del rescate en Dunkerque, ese ejército galantemente derrotado
sin el cual las fuerzas de liberación nunca hubieran podido ser reconstruidas, las Naciones Unidas han vuelto hoy con poder al suelo de Francia. Para un hombre, el alivio de escapar al desastre en el día D fue tal vez mayor que el de otros. Winston Churchill. Desde Dunkerque hasta que Norteamérica entró en guerra en diciembre de 1941, el primer ministro había dirigido el esfuerzo de la guerra sabiendo que Gran Bretaña no poseía perspectivas racionales de derrotar a Hitler. Incluso más tarde, en 1942 y 1943, Churchill se vio obligado a luchar con la impaciencia apasionada de Norteamérica de desembarcar en el noroeste de Europa. Los norteamericanos, como característica general, solo veían que la guerra no podía ganarse hasta que los ejércitos principales de Hitler fueran derrotados. Tenían poca paciencia, asimismo, con la precaución británica, con las operaciones en el norte de África, Sicilia e Italia, que habían sido meros acontecimientos secundarios cuando 95 de cada 100 soldados alemanes estaban luchando en Rusia. Pero Churchill y sus comandantes militares comprendían, a diferencia de los americanos, las inmensas dificultades que tenía llevar a cabo una campaña en Europa del noroeste, y sobre todo, derrotar al ejército alemán. Sabían que el Wehrmacht de Hitler había demostrado ser uno de los mayores ejércitos de combate de todos los tiempos. Enfrentarse con él prematuramente en Francia y fracasar sería una catástrofe para los ejércitos aliados. Por ello, insistía en un retraso ante Washington. Después de esto, hacia 1942, era evidente que los rusos estaban infligiendo terribles daños a los alemanes. En el frente del este, a costa de una gran cantidad de heridos por cada lado, las legiones de Hitler eran vapuleadas mes tras mes. Churchill y sus generales estaban obsesionados por la memoria del sacrificio de sangre de las naciones occidentales en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, tras la segura barrera del Canal, los británicos y los norteamericanos gozaban del lujo de esperar y entrenarse para luchar contra Alemania en un momento de su elección, mientras que durante 3 años los ejércitos ruso y alemán luchaban en la campaña más sangrienta de la guerra. Mientras que los aliados occidentales preparaban sus fuerzas, los alemanes perdían más de 2 millones de hombres y Rusia más de 15, antes de que el primer soldado desembarcara en Normandía. Sin embargo, dado el increíble poder del ejército alemán, Churchill temía una tragedia en Francia. Mi querido amigo, escribió a Roosevelt en octubre de 1943, mientras efectuaban los preparativos para el día D. Esto es lo más grande que hemos intentado. Al general Marshall, jefe del Estado Mayor norteamericano, le escribió en términos similares. Estamos cumpliendo nuestro contrato, pero ruego a Dios que no nos cueste demasiado. Churchill sabía que su nación estaba cansada, al límite de sus recursos. Contemplaba el lanzamiento de la Operación Overlord, sabiendo que esto representaba su gran esfuerzo final en la ruta hacia la victoria. El último drama crítico de la guerra en que la fuerza británica predominaba sobre la norteamericana. Para ningún hombre en el campo de batalla significaron tanto las noticias del éxito del 6 de junio. Después de los desembarcos, el primer ministro visitó los ejércitos en Normandía con los jefes de Estado Mayor. Le escribió a Stalin: todos los comandantes están satisfechos de que en el desembarco las cosas hayan ido mejor de lo esperado. Este frente será constantemente alimentado y ampliado, pero todo depende del curso de la guerra. La batalla de Normandía. En los primeros días posteriores al 6 de junio, comenzó una carrera mortal entre los dos ejércitos rivales en Normandía para renovar sus fuerzas en el campo de batalla. A pesar de la leyenda del día más largo, los militares aliados habían predicho siempre que sería posible que lo mejor de sus tropas consiguiera una posición aventajada contra las tropas alemanas en el mismo día D. Todos sus temores estaban concentrados en el periodo siguiente, cuando los invasores y los defensores se afanaban por destruir las fuerzas del contrario semana a semana. Estoy muy preocupado por la situación que puede surgir entre el día 13 y el 16, había escrito Churchill a Roosevelt durante el invierno anterior. Aunque la ciudad de Béziers fue tomada y las 5 cabezas de playa aliadas estaban enlazadas en la primera semana, los progresos hacia el interior eran muy lentos. Los alemanes luchaban con dureza y habilidad. Los defensores se aferraban a sus posiciones con una resistencia extraordinaria, con alta capacidad de fuego y sin rendirse.
Los soldados aliados, entrenados durante meses para el desembarco, tardaron algunos días en cruzar la playa y ajustarse a las nuevas necesidades de la batalla en el interior. Mientras tanto, los alemanes luchaban para crear un perímetro ante el que contener a los invasores. Sus generales, obstaculizados por la mano muerta de Hitler, seguían siendo poco espectaculares. Sus despliegues continuaron siendo detenidos por el temor de una segunda invasión en el paso de Calais. Su indecisión aseguró que desde el principio se mantendría la superioridad numérica aliada. Pero 3 nuevas divisiones Panzer se dirigieron a Normandía en la primera semana posterior al día D. Las fuerzas aéreas aliadas habían cortado casi por completo los ferrocarriles. Los bombarderos aliados perseguían todos los movimientos por carretera a la luz del día. Sin embargo, durante la noche, por los campos, los alemanes siempre pudieron mover suficientes tanques, hombres y suministros para luchar. La defensa alemana, a lo largo de las 10 semanas de la batalla de Normandía, fue brillante. Von Rundstedt, Rommel y sus generales veían constantemente frustrados sus esfuerzos de conseguir una gran contraofensiva contra el poder aéreo aliado. La loca negativa de Hitler, al no permitirle retirarse, les impidió el curso razonable de retirada, paso por paso, en frente de los aliados. Pero los hombres de Rommel realizaban milagros todos los días resistiendo contra los abrumadores ataques y obligando a los aliados a pagar un alto precio por cada metro que avanzaban. Todos los jefes del Estado Mayor de los aliados, como sus ejércitos, estaban desalentados por los sangrientos combates que tenían que llevar a cabo en Normandía. Los veteranos británicos y norteamericanos venían del desierto, donde más pronto o más tarde siempre podía encontrarse una forma de rodear al enemigo. Entre los pueblos, campos y parapetos de Normandía no había forma de volverse atrás. La infantería suponía solo el 14% de las fuerzas del ejército y sin embargo soportaba el 80% de todas las pérdidas. El coste en heridos del día D se multiplicó muchas veces en las semanas posteriores. El plan aliado había exigido siempre un escudo protector británico en el este, tal y como Montgomery lo llamó, deteniendo el grueso de la fuerza alemana de tanques, mientras los americanos se dedicaban a introducirse más hacia el oeste. Pero aunque Montgomery intentó negarlo más tarde, ni sus colegas ni los norteamericanos dudaron jamás de que había deseado este escudo para permanecer al sur de Caen, permitiendo construir aeropuertos vitales. La principal fuente de aflicción para los británicos en las 6 semanas posteriores al día D fue la dificultad de conseguir Caen. En los primeros días posteriores al 6 de junio, las divisiones de Montgomery intentaron romper las líneas alemanas que defendían la ciudad del asalto directo. Esto demostró ser demasiado costoso y el ataque fue abortado. Después, el 11 de junio, comenzó un movimiento de tenaza alrededor de Caen. A la izquierda, desde las posiciones mantenidas por la 6ª División Aerotransportada, envió al 51 Regimiento de Veteranos a atacar. Los escoceses estaban cansados después de años de lucha en Italia y en el desierto. Para mayor decepción de Montgomery, su ataque fracasó. Igualmente, al oeste de Caen, la 7ª División Acorazada, las famosas ratas del desierto, formaron el segundo aspecto del plan británico. Sus tanques Cromwell intentaron entrar por el último vacío en la línea alemana en Normandía. Pero en 2 intentos sucesivos, en Tilly y Villers-Bocage, los británicos encontraron una fuerte resistencia alemana y fueron contraatacados y obligados a retroceder. Los alemanes tenían un frente continuo alrededor de la cabeza de playa aliada. No habría victoria hasta que fuera suficientemente debilitado para que los invasores lo rompieran. Aunque inferiores en número, en Normandía y durante el resto de la guerra, los alemanes gozaron de la calidad superior de su equipo. Su infantería poseía ametralladoras que disparaban más balas por segundo que las armas equivalentes aliadas. Casi todas sus armas, incluidas sus granadas, eran superiores. Eran maestros en el manejo de los morteros, sobre todo en los llamados Nebelwerfer, que los soldados aliados temían más que a cualquier otra arma enemiga. Sus proyectiles antiaéreos de 88 milímetros eran también mortales contra los tanques. Una y otra vez, en el noroeste de Europa, un solo cañón de 88 milímetros era capaz de detener un gran ataque acorazado de los aliados.
Sobre todo, los alemanes poseían mejores tanques. Antes del día D, los jefes de Estado Mayor aliados eran conscientes de esto, pero argumentaban que ellos poseían una superioridad numérica tan aplastante que una calidad inferior en el material no importaría. Sin embargo, en el campo de batalla, una y otra vez, pequeños números de tanques alemanes eran capaces de provocar terribles pérdidas a las divisiones acorazadas aliadas. El Sherman norteamericano era una máquina muy fiable, mucho más rápida que cualquier tanque alemán. Pero el cañón de 75 milímetros del tanque Sherman poseía una velocidad de salida del proyectil de solo 625 metros por segundo, contra los 933 metros por segundo del Panzer alemán o los 1018 metros por segundo del Tiger. El Sherman llevaba solo 76 milímetros de blindaje defensivo delantero contra los 100 milímetros del Panzer y del Tiger. El cañón de un Tiger podía alcanzar a un Sherman a una distancia de 3.800 metros, mientras que un Sherman tenía que acercarse a 290 metros de un Tiger para tener una oportunidad de alcanzarle. Solo un puñado de Sherman británicos, Fireflies, en los que se había montado el excelente cañón del 17, poseían un auténtico poder contra las divisiones acorazadas alemanas. Los tanques británicos Churchill y Cromwell eran tan vulnerables como el Sherman y además eran mucho más lentos. Es difícil exagerar la repercusión de esta debilidad del ejército aliado. De toda la gama de armas entre sus fuerzas de tierra, solo su artillería era universalmente reconocida como superior en calidad y manejo táctico con relación a las armas de los alemanes. Los cañones del 25 y del 5.5 británicos y los del 105, 155 y 175 norteamericanos. Además, los aliados poseían la gran ventaja de un control absoluto del aire. Mientras que la Luftwaffe solo podía efectuar pequeñas incursiones sobre el ejército de invasión y la cabeza de playa, los bombarderos aliados atacaban las posiciones alemanas sin piedad. Durante los combates en Normandía, una y otra vez, los aliados intentaban utilizar su gran superioridad en el aire para abrir una brecha para sus ataques. La potencia aérea demostró, desde luego, ser también devastadora para las comunicaciones. Sin embargo, las tropas alemanas, bien protegidas, eran sorprendentemente resistentes al bombardeo. Además, los comandantes aliados descubrieron en Normandía que no era posible sustituir el esfuerzo humano en tierra. En la segunda mitad de junio se produjo el avance norteamericano a través de la península de Cherburgo y después su giro hacia el norte que atraería la atención de todo el mundo. Se encontraron con menos divisiones acorazadas, pero su progreso se veía entorpecido por los pantanos, campos inundados y por las acciones del enemigo en la retaguardia. Muchas unidades de infantería norteamericanas no habían entrado nunca en acción. Fueron obligadas a aprender a defenderse a un precio muy alto. Los informes del mando aliado insistían en la lentitud de algunas unidades y en los defectos de sus jefes. Las soberbias divisiones aerotransportadas norteamericanas fueron obligadas a soportar una parte desproporcionada del peso del combate. La guarnición alemana de Cherburgo defendió sus posiciones durante 4 días de fiera lucha. Finalmente, el 27 de junio, se rindió la última guarnición. El 7º ejército norteamericano había tomado como prisioneros a 39.000 alemanes durante ese mes, bajo la dirección de su brillante comandante Collins, llamado Iluminado Joe. Este momento del triunfo, justo castigo a la promesa de Hitler de convertir Cherburgo en una fortaleza, hizo olvidar momentáneamente la decepción norteamericana por haber tardado tanto en conquistar esa ciudad. Sin embargo, los aliados descubrieron que las demoliciones masivas habían hecho que el puerto fuera impracticable para los barcos durante muchas semanas. La gran tormenta que se desencadenó en el canal del 19 al 21 de junio había provocado ya una escasez de municiones y retrasó la reconstrucción del muelle. Los pronunciamientos públicos de triunfo escondían la decepción entre el alto mando. En los primeros días de julio, con la península libre por fin de tropas alemanas, los norteamericanos comenzaron a atacar hacia el sur.
Era su primer esfuerzo importante por introducirse en Francia. Una vez más, se encontraron con una fuerte resistencia e hicieron pocos progresos. Después de 12 días de lucha, que costaron 10.000 heridos del 8º Ejército de los Estados Unidos, solo habían progresado 7 millas. Omar Bradley, el comandante norteamericano del 12 Ejército, escribió: «Así se hundían mis sueños de conseguir un gran avance, lo cual me produjo una gran decepción personalmente». Frustrados y desconcertados por su rechazo, los norteamericanos se curaban sus heridas y continuaban su lento avance metro a metro, día a día. No es así como esperaban que fuera la cruzada en Europa. El ataque hacia el sur. Mientras tanto, por el lado británico, los progresos no eran mejores. El 26 de junio, 3 divisiones atacaron un frente de 4 millas entre Garpiqué y Rorey, hacia los espesos bosques del río Odón. Era la operación Epsom. 60.000 hombres, 600 tanques y 700 cañones fueron puestos en acción. Durante las primeras horas, los progresos fueron buenos. Después, como siempre, los atacantes se encontraron con una fuerte resistencia alemana. Durante 4 días, la lucha se hizo cada vez más dura. Hasta se dijo que el Odón llevaba sangre en vez de agua. Para la infantería británica, a pesar de su poder aéreo, de la capacidad de sus cañones y del apoyo naval, estas batallas en los bosques y ríos durante el verano en la Francia noroccidental recordaron por primera vez el error del Frente del Este o de Flandes, una generación antes. Parecía que no quedaba esperanza ni cordura, escribió un joven suboficial de infantería en medio de la operación Epsom. Solo existía lo desconocido. La vida no tenía ningún valor. Solo había soledad y lluvia. En las semanas siguientes al fracaso de la operación Epsom, los británicos lucharon por las ruinas de Caen, que cayeron en sus manos solo a mediados de junio. Un nuevo ataque, la operación Goodwood, fue lanzado al este del río Orme el 18 de julio, con el propósito de tomar las colinas de Bourbous, al sur de Caen. Esta fue una operación masiva de tanques. Los comandantes del ejército británico estaban muy preocupados por el número de heridos en su infantería. Había muchos tanques, pero en julio de 1944 la sangre británica se había hecho muy preciosa, muy escasa. Mientras que el ejército norteamericano se ampliaría mucho en los meses siguientes, el ejército británico no tendría más remedio que contraerse. El conocer esto impregnaba todas sus operaciones en Europa del noroeste. Goodwood fue precedido de un gran ataque mediante bombardeos de las posiciones alemanas. El terreno se conmovió, las defensas se convirtieron en polvo y humo. Pero cuando avanzó la fuerza acorazada, surgieron suficientes alemanes para luchar. Sus Panzers, sus Tigers y sus cañones antitanques ocasionaban terribles pérdidas en los escuadrones británicos. El 21 de julio, después de sufrir 5.537 heridos y la pérdida de 400 tanques, Montgomery fue obligado a retirarse de Goodwood sin conseguir llegar a Bourbous. Fue un grave golpe para su propio prestigio, ya que había hecho muchas promesas con respecto al ataque. Mientras disminuía la paciencia aliada, disminuía también la confianza norteamericana. Incluso la fe de Eisenhower y Churchill se debilitaban. La posición personal de Montgomery estaba gravemente afectada. Desde un punto de vista retrospectivo, es difícil echarle la culpa de sus fracasos en Normandía. La verdad es que pocos hombres se atrevían a admitir ante sí mismos, y menos ante los demás, que los aliados se enfrentaban a un ejército poderoso cuya habilidad y equipo eran difíciles de superar. No había alternativa a una batalla de desgaste en la que los recursos aliados deberían triunfar al final. Pero hacia finales de julio, con casi 2 millones de hombres dedicados a la campaña, los temores aliados de haber llegado a un punto muerto se habían agudizado. Sin embargo, a lo largo del campo de batalla en las líneas alemanas se estaban enfrentando a una crisis. Mientras continuaban llegando refuerzos aliados desde las playas, los alemanes no recibían reaprovisionamiento de hombres y tanques. A medida que los ataques aéreos se dirigían a sus posiciones, las fuerzas alemanas se iban debilitando y no llegaban suministros. Rommel se había ido, herido gravemente en un bombardeo. Von Rundstedt había sido destituido del cargo de comandante en jefe por profetizar un desastre.
Von Kluge, su sucesor, llegó a Francia prometiendo la victoria. Después, tras efectuar una visita a sus ejércitos durante unos días, solo hablaba de impedir la derrota. El 25 de julio de 1944, el 7º Ejército norteamericano lanzó un gran ataque hacia el sur contra los restos de la división Panzerlehr en su trayectoria. Durante un día los alemanes resistieron testarudamente. Después cedieron y por fin se derrumbaron. Las divisiones acorazadas norteamericanas de la Operación Cobra comenzaron a presionar, a avanzar, a dirigirse hacia las posiciones alemanas hasta que por fin se encontraron en campo abierto, persiguiendo zonas destrozadas en la retaguardia. Los atacantes, llenos de alegría, comprendieron repentinamente que todo el flanco occidental alemán se estaba derrumbando, que la trayectoria hacia Britania y hacia el sur, hacia el Loire, estaba abierta. Un granadero de los Panzer de las SS escribió: había visto la primera retirada de Moscú, que ya fue suficientemente terrible, pero por lo menos había unidades intactas. Aquí nos habíamos convertido en un puñado de individuos. El 1 de agosto, el tercer ejército del general Patton fue puesto en movimiento. Patton se dirigió a través de Avranches hacia Bretaña, encabezando su división acorazada. Otras unidades norteamericanas presionaron hacia el Loire, mientras que otras giraron hacia el este, por debajo y por detrás de los ejércitos alemanes. El 6 de agosto, en respuesta a una petición maríaca de Hitler, las divisiones alemanas de Panzer supervivientes lanzaron un contraataque a Mortain, destinado a dañar la línea norteamericana en Avranches. Los Panzer eran en ese momento demasiado débiles para una tarea tan importante. En los días posteriores, los aviones y las divisiones acorazadas aliadas impidieron el avance alemán y se dirigieron hacia el este, arrollando a los alemanes. Desde el norte, los británicos y los canadienses empujaban lentamente hacia Falaise. Incluso ahora, los alemanes de la 12 División Panzer demostraron poder soportar una batalla de 2 semanas. Pero la marea aliada subía irresistiblemente. Desde el oeste, desde el norte, desde el sur, cada día obligaban a que el perímetro alemán fuera cada vez menor, presionando a las ruinas del ejército de von Kluge a un círculo cada vez más pequeño que se convirtió al final en la zona de Falaise. El lento progreso hacia el sur de los canadienses y de los británicos, en la tercera semana de agosto, permitió que miles de alemanes escaparan hacia el este antes de que se cerrase la red el 21 de agosto. Pero estos eran puñados de hombres, no formaciones, y perdieron casi todo, menos sus vidas: tanques, cañones, transporte. Durante el día, las fuerzas aéreas y la artillería aliada hostigaban al enemigo en retirada sin detenerse. La negativa de Hitler a ceder ni un palmo de terreno había evitado que sus fuerzas de Normandía se retiraran ordenadamente. Cuando el círculo fue cerrado, los vencedores se conmovieron por lo que encontraron. Las carreteras estaban llenas de cuerpos hinchados de hombres y caballos, escribía un piloto británico de Typhoon que fue a ver la escena a la que él y sus camaradas tanto habían contribuido. Trozos de uniformes estaban pegados a los tanques y camiones hechos añicos, y colgaban restos humanos en formas grotescas sobre árboles oscurecidos. Lo que más me conmovió fue el destino que habían tenido los caballos. Al estar sujetos por arneses, les había sido imposible escapar, y estaban muertos en grandes montones, con sus grandes ojos dirigidos hacia mí con angustia. Fue una visión que me dejó atónito. Los alemanes habían sufrido unas 450.000 bajas en Normandía contra más de 200.000 de los aliados. Solo algunos fragmentos del ejército de Hitler en Francia eran transportados a través del Sena por ingenieros de la Wehrmacht. Su comandante von Kluge se mató junto con un puñado de otros generales alemanes. Un soldado de infantería alemán escribió: después de Normandía no nos hacíamos ilusiones. Sabíamos que estábamos entre la espada y la pared. El triunfo aliado en Normandía había sido demasiado lento, había costado a sus comandantes muchos problemas y a sus hombres muchos disgustos. Pero la batalla había sido coronada por un aplastante triunfo. Toda Francia estaba abierta a los vencedores. Liberación. Para el pueblo de Francia, la liberación creó problemas propios. Durante 4 años de ocupación, muchos franceses habían colaborado activa o pasivamente con los alemanes. Ahora, miles de ellos se enfrentaban a la venganza de la pequeña minoría de resistentes activos, muchos de ellos comunistas, que estaban consiguiendo rápidamente el control de su país.
En toda Francia, desde el día D, la resistencia había estado en acción atacando ferrocarriles, líneas telefónicas y puestos alemanes. En miles de ciudades y pueblos, después de meses o años ocultos en el país, hombres armados con boinas negras comenzaron a aparecer abiertamente en las calles, haciéndose cargo en algunos casos del control del gobierno local. Es fácil ser cínico con respecto a lo poco que consiguió la resistencia en daños materiales hechos a los alemanes y respecto a la gran cantidad de personas que se unieron a ella en junio, julio y agosto de 1944, después de no hacer nada durante 4 años. Sin embargo, la resistencia tuvo una contribución vital, histórica, en la resurrección del alma de Francia. Después de tantas derrotas, humillaciones y desgracias nacionales, podían verse por fin hombres y mujeres construyendo su propia leyenda de liberación. Lo hicieron de manera tan eficaz que en las clases de historia, en los colegios de Francia, actualmente no resulta fácil distinguir si los británicos desempeñaron algún papel en la liberación de Francia. El 15 de agosto, la Operación Dragón consistió en el desembarco de 3 divisiones norteamericanas y 4 divisiones francesas en el sur de Francia. Los británicos se habían opuesto fuertemente a la Operación Dragón porque las fuerzas que la llevaban a cabo habían sido extraídas del frente de Italia, donde los progresos aliados estaban deteniéndose. Las fuerzas alemanas destruidas o conducidas a la retirada por la Operación Dragón estaban de todas formas a punto de retirarse y el desembarco no sirvió para ningún propósito estratégico útil. Pero los norteamericanos estaban determinados a concentrar a todos los hombres y cañones posibles en el campo de batalla que consideraban vital, la frontera occidental de Alemania. Las columnas francesas se dirigieron hacia el norte desde la Costa Azul y encontraron poca resistencia, uniéndose en breve con los ejércitos que avanzaban desde Normandía. En esos últimos días de agosto, la tensión era mayor en París. Mientras que en todas partes los resistentes entablaban duras batallas y sufrían terribles represalias de los alemanes, París dormía. De Gaulle en Londres temía que la batalla de las calles de la capital pudiera arruinar el corazón de la civilización francesa, o peor aún, provocar la dominación comunista. Mientras los ejércitos aliados se dirigían hacia el Sena, la paciencia de los resistentes parisinos desapareció. En la mañana del 19 de agosto estallaron combates en toda la ciudad, en busca de conseguir el control de los centros de poder. 50 alemanes y 125 parisinos murieron el primer día, y a pesar de momentos de cese el fuego, la batalla se intensificó durante los días posteriores. La guarnición alemana estaba desesperada. Su comandante von Choltitz había recibido órdenes de Hitler para que dejara la ciudad y sus puentes en ruinas antes de retirarse. Con un perverso sentido del humor, los oficiales alemanes se negaron a destruir París, pero insistieron en que debían hacer una demostración de resistencia antes de rendirse. Se permitió a un emisario neutral sueco que pasara a través de las líneas para contactar con los aliados. El mensaje que llevaba de los líderes de la resistencia que habían ido antes que él era directo y desesperado: venid rápido. Las columnas acorazadas de los aliados se dirigían ahora hacia el este y eran saludadas en todas las ciudades y pueblos por las multitudes. Estas gentes, a diferencia de los campesinos de Normandía, no se habían visto obligadas a que sus casas y granjas fueran asoladas como precio de la liberación. Para los soldados, después de semanas de confinamiento y temor en el campo de batalla, este fue un momento de euforia y liberación. Sus jefes habían previsto que los ejércitos no irían a París. No era un objetivo estratégico y temían asumir el gran problema de alimentar a la población de la capital antes de que fuera necesario. Pero ahora, enfrentados a las noticias urgentes de la ciudad, las órdenes fueron cambiadas. Una división acorazada se dirigía a la ciudad, pero no cualquier división, sino la de Leclerc, el francés libre, la 12 División blindada. «Id rápido», dijo de Gaulle a Leclerc. «No podemos tener otra comuna». Durante el 23 y el 24 de agosto los franceses se dirigieron hacia el este. Su progreso estaba detenido constantemente por el regocijo de la población. En las afueras de la capital se encontraron con una resistencia alemana esporádica. Por fin, a altas horas de la noche, el día 24, Leclerc envió una columna dirigida por un capitán para que se acercara al centro de la ciudad.
A las 9:30 de esa noche, la columna de vanguardia se detuvo en la parte exterior del ayuntamiento. Las campanas sonaban por todo París. A la mañana siguiente, el francés libre ocupaba la ciudad con sus fuerzas y von Choltitz se rendía ante Leclerc. Los disparos continuaron en toda la capital el día 26 de agosto. Sin embargo, ese día, en uno de los momentos incomparables de la guerra, de Gaulle dirigió a sus oficiales a pie desde el Arco del Triunfo hasta Notre Dame para un gran Te Deum de acción de gracias. Tres días más tarde, los aliados sellaban su victoria con un desfile masivo por los Campos Elíseos, al que asistió el mismo Eisenhower. All members of the Allied force would like to pay their fraternal admiration to the people of Paris. On their behalf, I present to the city a shield. It is the shield of the supreme headquarters of the Allied Expeditionary Forces. Mientras los vencedores celebraban su victoria en París, en toda Francia sus ejércitos se movían sin encontrar apenas resistencia. Los alemanes que quedaban solo intentaban llegar a la frontera de su país. El 31 de agosto los hombres de Patton cruzaron el Moise. Al día siguiente se estaban aproximando a Metz sobre el Moselle. El 3 de septiembre, después de un precipitado avance de 100 millas en 2 días, los hombres del segundo ejército británico llegaron a Bruselas y recibieron una clamorosa bienvenida que continuó durante 3 días de celebración. El 4 de septiembre, la 11 División Acorazada Británica cruzaba Holanda para llegar al gran puerto de Amberes. Sus comandantes quedaron entusiasmados al descubrir que estaba intacto. Las columnas se detuvieron más allá de la ciudad. Nadie se acordó de reflejar que entre Amberes y el mar está el estuario del río Scheldt. En ese momento, las aproximaciones podían haber sido controladas casi sin esfuerzo. Pero mientras los británicos saboreaban su triunfo, los alemanes actuaban. Tomaron y fortificaron la zona de Scheldt. Hasta que fueron desalojados 2 meses más tarde, Amberes fue inútil como puerto. Los aliados no comprendieron con rapidez la gravedad de su error. Aunque en el frente estaba el importante problema de la campaña de otoño, el error de Scheldt puede contemplarse actualmente como un factor vital en el fracaso aliado para ganar la guerra en 1944, siendo más claramente decisivo que Arnhem. El aumento de la importancia numérica norteamericana en la campaña exigió ahora irresistiblemente la necesidad de un coronel en jefe norteamericano. El 1 de septiembre, Eisenhower tomó de Montgomery el papel de comandante de las fuerzas de tierra, que el general británico había mantenido desde el día D. La decisión fue un gran disgusto para Monty, que estaba doblemente molesto porque Eisenhower rechazó también su proposición de que los ejércitos deberían enfocar todos sus recursos de suministro a un solo ataque hacia el norte en Alemania, conducido naturalmente por él. Pero entre la disensión del alto mando sobre la siguiente etapa, había un secreto convencimiento de que los aspectos más sofisticados de estrategia ya no eran críticos. Los ejércitos alemanes eran destrozados en el oeste y en el este. Berlín estaba justamente a 270 millas desde el frente aliado, a 40 minutos en un bombardero. Sin embargo, Patton se puso furioso cuando su tercer ejército se detuvo por falta de combustible. Mis hombres pueden comerse los cinturones, pero necesito combustible para mis tanques. Se quejaba desesperadamente a Eisenhower. En su diario escribió: nadie se da cuenta del terrible valor de perder un minuto, excepto yo. Probablemente tenía razón. Fue esa pérdida de impulso, esa pausa fatal en la frontera de Alemania a comienzos de septiembre, la que impidió la victoria de los aliados en 1944. Mientras se reagrupaban y saboreaban la gratitud de los pueblos liberados, a sus enemigos se les concedía un espacio vital para respirar.
Los vencedores sabían que el final estaba al alcance de la mano, pero antes habían de suceder una serie de enfrentamientos brutales que negaron a muchos la oportunidad de vivir para ver la victoria final. Triunfos y tragedias. En el verano de 1944, mientras los aliados occidentales estaban ocasionando derrotas en los ejércitos de Hitler en Francia, en el frente este, el Ejército Rojo provocó una catástrofe igual al centro del grupo del ejército de Hitler. Nunca podrá olvidarse que mientras en el día D los alemanes desplegaban 59 divisiones contra los invasores angloamericanos, en el este tenían 165, incluyendo 18 divisiones de Panzer. Fue en el este donde los alemanes sufrieron 10 millones de su total de 13 millones y medio de bajas. 50 rusos murieron por cada norteamericano, 40 por cada inglés. La historia reconoce ahora que en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos los que soportaron la carga de aplastar al Wehrmacht. La invasión de Hitler en 1941 fue planeada como una guerra relámpago que habría de ser ganada antes del invierno. Después de introducirse hasta el corazón de Rusia, su falta de preparación para una larga campaña provocó la derrota de los soldados alemanes. Fueron sorprendidos al descubrir que el T-34, el tanque ruso, era superior al suyo. Probablemente era el mejor tanque de la guerra. Hacia 1942, en sus fábricas de los Urales, los rusos estaban consiguiendo prodigios de producción. Su desesperada falta de transporte y equipo estaba solucionada por los grandes suministros de los Estados Unidos, el arsenal de la Gran Alianza. Y sobre todo, aunque a los rusos les faltara entrenamiento y habilidad táctica, podían invertir hombres por miles, por millones. En Stalingrado, en Leningrado, en Kursk, Kharkov y Cherkasy, el Ejército Rojo primero defendió su territorio y luego lanzó devastadoras contraofensivas que obligaron a los alemanes a retirarse kilómetro a kilómetro, mes a mes. En Zhukov y Koniev, Stalin había descubierto a comandantes de gran calidad. A medida que el ejército alemán era obligado a retroceder a las fronteras de Rusia y a introducirse en Polonia en la ofensiva de invierno de 1943, la división principal que sufrían los movimientos rusos era el problema de los suministros. Los 18 últimos meses de la guerra, los rusos lanzaron una sucesión de ofensivas masivas que hicieron retroceder a los alemanes mientras dispusieron de suministros. Después, el Ejército Rojo se detuvo durante algunas semanas para reunir recursos. Von Manteuffel, uno de los jefes de las divisiones Panzer alemanas, describió la manera en que sus enemigos marchaban hacia la guerra. El avance de un ejército ruso es algo que los occidentales no pueden imaginar. Detrás de los tanques va una gran horda, en su mayoría montada a caballo. Los soldados llevan un saco a la espalda con cortezas secas de pan y vegetales crudos, recogidos sobre la marcha en los campos y pueblos. Los caballos comen hierbas de los tejados de las casas. Comen poco más que eso. Sin embargo, este ejército funcionó ayudado por la negativa maniática de Hitler de permitir a sus generales que se retiraran a una línea defensiva en un frente más reducido. El 23 de junio de 1944, apoyada por su bombardeo masivo de artillería, fue lanzada la ofensiva de verano de los rusos. Atacaron al norte, haciendo que los alemanes retrocedieran de los lugares que habían ocupado en suelo ruso, avanzando 200 kilómetros en una sola semana. Minsk cayó el 3 de julio, Vilna el día 9. Hacia mediados de julio, las divisiones de Stalin habían invadido el noroeste de Polonia y se estaban aproximando a la frontera del este de Prusia. El día 24 atacaron de nuevo, esta vez por el sur. El día 26 las columnas del mariscal Rokossovski alcanzaron el Vístula. El 23 de agosto Rumania anunció que abandonaba la causa del Eje. Y unos cuantos días más tarde, los rusos ocupaban los grandes yacimientos petrolíferos de Ploesti. Bulgaria pidió la paz. Los tanques rusos estaban en el Danubio, en la frontera de Yugoslavia. Tanto en el este como en el oeste, parecía que el imperio nazi se había puesto de rodillas. La explosión de la bomba en el cuartel general de Hitler el 20 de julio, puesta por uno de sus propios oficiales, el conde von Stauffenberg, reveló que la desesperación había llegado al mismo corazón de su ciudadela. Sin embargo, el mismo Führer consiguió curarse de sus heridas en el hospital y se vengó terriblemente de los conspiradores. En ese otoño, de una forma extraordinaria, Hitler pudo restaurar su tambaleante ciudadela mediante un esfuerzo adicional. Implacablemente,
purgó al cuerpo de los oficiales alemanes, de todos los disidentes o sospechosos que pudo encontrar la Gestapo. La lealtad del pueblo alemán era tan grande que en su mayoría condenó la agresión de Stauffenberg. Creían que el temor de la venganza del Ejército Rojo les exigía luchar hasta el final en la defensa de su patria. En el este, para asombro de los rusos, los alemanes consiguieron crear una nueva línea defensiva. Fue atacada y los ataques fracasaron. Los rusos se detuvieron. El 1 de agosto, los comandantes de la resistencia polaca, el Ejército Interior de Varsovia, movilizaron sus fuerzas en una revuelta contra sus ocupantes, esperando conseguir el control de la capital y del país antes de que vinieran los rusos. Sin embargo, los rusos no llegaron. A pesar de sus desesperadas llamadas por radio a los polacos, a pesar de las imprecaciones de Churchill y Roosevelt, las divisiones de Stalin permanecieron inamovibles durante los 62 días de terrible lucha que siguieron. Los alemanes sufrieron 26.000 bajas. Lanzaron a su artillería, a sus tanques y a sus aviones contra los mal equipados polacos. 150.000 ciudadanos de Varsovia murieron y 15.000 del Ejército Interior. La lucha finalizó el 2 de octubre. La mayoría de los supervivientes fueron conducidos a la muerte en campos de concentración y los restos de la ciudad fueron destruidos sistemáticamente. Era absolutamente cierto que a los rusos les faltaban recursos para hacer por Varsovia lo que los aliados occidentales habían hecho por París, pero también es cierto que Stalin no se molestó en intentarlo. Y aunque el avance ruso hacia el este fue detenido, y así continuó durante el invierno en el oeste, los alemanes estaban efectuando grandes incursiones. A comienzos de septiembre situaron unos 100 tanques en todo el frente occidental contra los 2.000 en la vanguardia aliada, 570 aviones contra 14.000. Sin embargo, el general Studen recogió a 8.000 hombres del primer ejército de paracaidistas para cubrir un abismo de 100 millas en su frente. Aunque los aliados se convencían de que el Wehrmacht estaba roto, en realidad se estaba preparando para luchar en otra extraordinaria campaña defensiva. Desde junio, la primera división aerotransportada británica y las 2 divisiones de paracaidistas norteamericanos veteranos habían estado esperando y entrenándose en Inglaterra a medida que una sucesión de planes para su empleo fueron superados por avances sobre el terreno. Montgomery estaba irritado por el rechazo de su estrategia de un solo golpe para introducirse en Alemania y concibió un nuevo plan para desplegar bajo su propio mando el gran ejército aerotransportado. Tomarían el río y los puentes del canal a lo largo de una carretera de 60 millas al Rin y se mantendrían durante 4 días hasta que el 30 Cuerpo de Ejército del general Horrocks pudiera alcanzarles por tierra. Si el plan tenía éxito, Montgomery sabía que habría un ímpetu irresistible para dar a este 21 Grupo de Ejército prioridad para introducirse en Alemania. La gran operación fue lanzada el domingo 17 de septiembre. Según la leyenda, mientras los paracaidistas volaban hacia Holanda, sus comandantes permanecían ignorantes de la presencia de 2 divisiones Panzer en Arnhem. En realidad, los descifradores alemanes de señales las habían revelado. Pero los Panzer estaban muy por debajo de su fuerza completa y la operación Market Garden fue lanzada con la condición de que a los alemanes les quedaba muy poca fuerza de lucha. No hay otra excusa para explicar la falta de cuidado de la planificación, que dejó a las unidades británicas a 10 millas del puente Arnhem, los fallos técnicos que les impidieron una comunicación efectiva y la lentitud de las fuerzas de tierra para relevarles. Desde el principio, los norteamericanos habían hecho una buena representación. Hacia el mediodía del día 18, el Regimiento Aerotransportado 101 había tomado el puente de Eindhoven, y el 82 había llegado al puente sobre el Maas, en Grove. Los hombres del 82 lucharon entre el devastador fuego alemán para cruzar el Maas en Nijmegen. Después, mientras el 30 Cuerpo de Ejército avanzaba hacia el norte por la carretera,
los paracaidistas norteamericanos mantenían abierto el paso contra salvajes contraataques, mientras los ingenieros quitaban las minas alemanas. Mientras tanto, los británicos en Arnhem se veían en grandes dificultades. Solo una unidad, la 2 de paracaidistas, se movió lo suficientemente rápido desde su zona de caída para asegurar el extremo norte del puente del Rin. Otros batallones no consiguieron darse cuenta de la desesperada urgencia de sus tareas. Les faltaba movilidad y potencia para enfrentarse a la respuesta alemana que se produjo, como siempre, de manera dura y eficaz. En 8 días de dura batalla, el mariscal de campo Walter Model destruyó la poco sistemática primera división aerotransportada y volvió a conseguir el control del puente de Arnhem. El mal tiempo y las malas comunicaciones les impidieron recibir un apoyo aéreo efectivo. Era una lucha entablada exclusivamente gracias al heroísmo de los paracaidistas. Mientras tanto, a lo largo del pasillo, el 30 Cuerpo de Ejército se había enfrentado a grandes dificultades a la hora de forzar su camino hacia una carretera fuertemente defendida por los alemanes. Los planes de la Operación Market Garden se vieron truncados desde el principio. Sin embargo, es imposible no contrastar las 7.000 bajas de la 6ª División Aerotransportada con las 130 de los guardias armados que llevaban el avance por tierra. Parecía que no había sentido de urgencia entre las columnas de tierra. El 25 de septiembre, los británicos no tuvieron otra elección que evacuar a 2.400 supervivientes del primer regimiento aerotransportado del perímetro de Arnhem. La operación Market Garden acabó en un gran fracaso y supuso la pérdida de todas las esperanzas de Montgomery. A lo largo del frente aliado, a medida que se acercaba el invierno y que la lluvia y el barro entorpecían el paso de los ejércitos, los soldados sabían que la única oportunidad de terminar la guerra en 1944 había desaparecido. Los ataques locales se efectuaban con poco entusiasmo. Aunque los aliados poseían una ventaja de 3-1 en hombres y una gran superioridad de carros blindados y cañones sobre el enemigo, el soldado alemán todavía mantenía un dominio psicológico notable sobre los ejércitos invasores. Aachen, la primera ciudad alemana en caer en manos de los aliados, fue capturada el 21 de octubre. Aunque el tercer ejército de Patton luchó delante de Metz hasta el 19 de noviembre, por fin consiguieron entrar en la antigua ciudad fortificada. Estrasburgo fue tomado por los franceses el 23 de noviembre, pero el primer ejército de los Estados Unidos mantuvo una larga y dolorosa batalla para conseguir el bosque de Burgen, y hasta el 3 de diciembre no alcanzaron sus hombres los primeros búnkers de la línea Siegfried. Montgomery escribió: la guerra de desgaste en los meses de invierno estaba siendo muy cara en vidas humanas. En los ejércitos norteamericanos había escasez de municiones. Los pelotones de rifles, en todas las divisiones, estaban en mala situación y los refuerzos no llegaban. Las divisiones norteamericanas comenzaron a sufrir en las trincheras a medida que se acercaba el invierno. Los hombres estaban cansados y deseaban terminar la guerra y volver a sus hogares. 2 millones habían desembarcado en Europa y desde el día D 40.000 habían muerto. Sabían que la victoria final era segura. Esto hacía que la perspectiva de sobrevivir para verla fuera irresistiblemente atractiva. Sin embargo, estaban instalados en la frontera de Alemania durante el invierno, condenados a meses de temores y luchas esporádicas, entre grandes intervalos de incomodidades, frío y aburrimiento. Parecía una larga marcha, una amarga marcha en comparación con la gloria del verano y las grandes esperanzas del 6 de junio en Normandía. Bombardeo desde el aire. Hacia el verano de 1944, con la llegada de la campaña en Europa, el fatigado pueblo británico creyó que por fin la línea del frente había desaparecido de sus costas. Cuando el gran ejército internacional cruzó el canal, pensaban que habría un respiro en el interior del país. Pero el 13 de junio, la primera de las armas del terror de Hitler, la V1, aterrizó en el sur de Inglaterra. En las semanas siguientes, a pesar de todo lo que hacían los aviones de combate británicos para detenerlas, las V1 aterrizaban por cientos, cada una llevando 1 tonelada de un alto explosivo. Una vez más, los londinenses comenzaban a descender a las estaciones de metro para dormir.
Sin embargo, a diferencia de las bombas de la Luftwaffe en 1940, las bombas Booth, con sus sonidos que atacaban a los nervios, llegaban igualmente por el día que por la noche. 2.300 cayeron en Londres antes de que sus lugares de lanzamiento en Europa fueran ocupados por los ejércitos aliados en noviembre. Mataron a 5.500 personas e hirieron a 16.000. Dañaron o destruyeron más de 1 millón de casas. Incluso cuando las bombas Booth se detuvieron desde septiembre hasta el invierno de 1944, le siguieron los cohetes V2 y hubo que esperar hasta marzo para que finalizara la lluvia de terror. La campaña de Hitler nunca tuvo ninguna esperanza de afectar seriamente al esfuerzo de la guerra, pero como un arma de rencor y odio, fue un golpe adicional a la moral de los británicos, incluso en ese momento, cuando la victoria estaba cercana. Sin embargo, la última agresión aérea de Hitler fue una minucia en comparación con el bombardeo aliado contra Alemania. A lo largo de los meses finales de la guerra, a medida que los ejércitos de tierra se aproximaban a Alemania, desde el este y desde el oeste, el poder masivo de las fuerzas aéreas de Gran Bretaña y de Norteamérica descendió desde el aire. Se sintió en las ciudades, en las fábricas, en los ferrocarriles, entre su gente. Hacia el verano de 1944, la Luftwaffe de Goering estaba destrozada y solo era capaz de ofrecer una pequeña resistencia contra los ataques norteamericanos que se efectuaban por el día, o los de la RAF que se hacían por la noche. Se desplegaron transmisores de guía mediante radar en Francia, que ampliaron mucho las posibilidades de las fuerzas aéreas. Solo el comando de bombarderos arrojó más bombas en Alemania en el último trimestre de 1944 que en todo 1943. En los últimos meses de la guerra se hizo incomparablemente más daño a las ciudades de Alemania que en los 4 años de bombardeo anteriores. Desde 1942, las formaciones de aviones americanos habían atacado objetivos industriales de Alemania a la luz del día, mediante bombardeos de precisión. Durante muchos meses sufrieron un gran número de bajas, ya que los aviones Flying Fortress y Liberators demostraron ser vulnerables. Pero en enero de 1944, el milagroso Mustang, un avión de combate de largo alcance, comenzó a volar con ellos. En el curso de unas cuantas semanas, este avión consiguió una superioridad aérea a la luz del día sobre Alemania. Los norteamericanos se embarcaron en un programa concentrado de ataques sobre los centros de combustible sintético de Alemania. Solo por este medio, en el verano de 1944, estuvieron a punto de detener la máquina de guerra de Hitler. Pero a lo largo de 4 años de ofensiva mediante bombardeos, los jefes de las fuerzas aéreas habían exagerado persistentemente el daño que estaban efectuando sus bombarderos a la industria alemana. Ahora, cuando por fin habían encontrado una debilidad vital, los jefes aliados no podían creerlo. Los Fortress fueron desviados hacia otros objetivos: fábricas, emplazamientos secretos de armas, zonas de construcción de buques y emplazamientos de apoyo en tierra. Sus ataques hacia los centros de combustible continuaron y debilitaron gravemente la máquina de guerra del enemigo. Pero con el mal tiempo, la puntería de las bombas norteamericanas era un poco más exacta que la de la RAF, que atacaba a las ciudades por la noche. Los ataques a la luz del día provocaron muchos daños a Alemania, pero de alguna forma continuaban llegando al Wehrmacht suficientes armas, municiones y combustible en el campo de batalla. La campaña británica de bombardeo nocturno contra las ciudades de Alemania había sido dirigida desde febrero de 1942 por el férreo Sir Arthur Harris. Desde la batalla de Gran Bretaña, la Royal Air Force había sido contemplada como la vanguardia de las fuerzas armadas de la nación, y durante 4 años fue el único medio de llevar la guerra a Alemania. Se efectuaban visitas reales y se daban grandes discursos a los hombres del comando de bombarderos. Sin embargo, al comienzo de la guerra, descubrieron dolorosamente que no podían bombardear todos los días sin sufrir un fuerte coste, y hacia 1942 se vieron obligados a reconocer que no podían bombardear con exactitud en la oscuridad. Así, cada noche, durante 3 años, los hombres de Harris dejaban la paz y la alegría de la luz del día de Inglaterra para lanzar ataques a las ciudades de Alemania, buscando minar su moral y su producción industrial.
Es difícil decidir qué era más terrible, bombardear o ser bombardeado. Las tripulaciones de los aviones conocían que sus posibilidades de salir con vida no eran muy elevadas. El comando de bombarderos perdió a 56.000 hombres en la Segunda Guerra Mundial. Volar en un bombardero 30 veces sobre Alemania en malas condiciones atmosféricas, entre aviones de combate, con el riesgo de colisiones, fue una de las experiencias más mortales de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el verano de 1944, las técnicas de la RAF de bombardeo masivo se habían hecho muy sofisticadas. El radar guiaba a los aviones hacia los objetivos, y los pilotos más hábiles dejaban caer una sucesión de fuegos de artificio para guiar a los 700 u 800 aviones de la fuerza principal que le seguía. Para las tripulaciones, la luz de edificios incendiados en la oscuridad se convirtió en una visión común en los últimos meses de la guerra. Para los alemanes que estaban en tierra, las muertes y destrucciones masivas se convirtieron también en un ritual nocturno. Hitler no podía dejar su búnker para visitar sus ciudades y pueblos devastados. Sin embargo, para sorpresa del líder nazi y de los jefes de las fuerzas aéreas aliadas, y tal vez incluso de la historia, los trabajadores de las fábricas alemanas continuaban produciendo. Ser bombardeado era terrible, pero en todas partes, durante la Segunda Guerra Mundial, la experiencia parecía consistir en que los civiles de todas las naciones se aproximaban moralmente a los combatientes. El espíritu alemán no podía ser derrotado mediante los bombardeos, como tampoco lo fue el espíritu de los británicos en 1940, y tal vez esto debió ser evidente desde el principio para los jefes aliados de la guerra. Aunque los centros de las ciudades eran bombardeados, muchas fábricas estaban en los suburbios y de esta forma escapaban al bombardeo. Las fotos aliadas de reconocimiento mostraban miles de kilómetros cuadrados de edificios en ruinas. Sin embargo, estas fotos no podían revelar que cuando se limpiaban los escombros, la maquinaria que estaba debajo podía seguir funcionando. Y para el invierno de 1944, la producción industrial en Alemania estaba tan dispersa que los repetidos ataques sobre las grandes ciudades no consiguieron afectar a pequeñas fábricas en ciudades más pequeñas. En 1942, el brillante científico de servicio civil, Sir Henry Titzer, había expresado sus dudas respecto a los bombardeos, porque, según decía, temía que sus efectos sobre Alemania pudieran ser catastróficos en lugar de decisivos. Y así demostró ser. Hasta las últimas semanas de la guerra, Alemania continuó poseyendo suficientes armas para continuar la lucha. Sus problemas críticos eran la escasez de hombres y de combustible. Pero en los primeros meses de 1945, la mortal eficacia del comando de bombarderos y de la USAF alcanzó su punto máximo. Las ciudades de Alemania eran bombardeadas en una escala sin precedentes. Goebbels escribió: "La situación se hace cada día más insostenible y no tenemos medios de defendernos contra esta catástrofe. Los informes suenan casi monótonos, pero indican tantas catástrofes y miserias que no nos atrevemos a pensar en ellas con detalle". La Luftwaffe fue reducida a la impotencia. El puñado de aviones de combate que entraron en acción en los últimos meses de la guerra eran muy pocos y llegaron demasiado tarde para influir en el resultado de la guerra aérea. Los aliados habían conseguido una superioridad decisiva de día y de noche. Durante la noche del 13 de febrero de 1945, el comando de bombarderos fue enviado a Dresden. Este ataque no era diferente de los otros en las mentes de los que lo planificaron. Exceptuando una combinación de bombardeo exacto, condiciones climáticas y suerte, que contribuyeron a generar una tormenta de fuego del tipo del que ya habían sufrido Hamburgo y Darmstadt. Dresden fue reducido a cenizas. Por lo menos murieron 30.000 personas. Entre los aliados había existido una oposición al bombardeo de las ciudades a lo largo de toda la guerra, basándose en aspectos morales o estratégicos. Pero la destrucción de Dresden provocó el primer estallido político y público en Gran Bretaña y Norteamérica. Se sabía que la ciudad tenía pocos centros industriales y muchos edificios bellos. Tal vez en ese momento el fin estaba tan cerca que los vencedores eran capaces de permitirse el lujo de tener compasión por los vencidos. Sin embargo, a pesar de Dresden,
Los bombardeos continuaron hasta los últimos días de la guerra. A los que no eran partidarios de estos bombardeos se les recordaba que Alemania había comenzado la guerra, había causado un gran mal al mundo, había instigado el bombardeo de las ciudades. Se había resistido resueltamente a todas las peticiones de rendición. Una gran fuerza aliada de bombarderos pesados acababa de ser creada. No podía permanecer inactiva en los aeropuertos hasta que llegara el fin. Sir Arthur Harris, que se había convertido en uno de los líderes más famosos de la guerra en Gran Bretaña, no tenía paciencia con los partidarios de la compasión. Escribió: «Las ciudades que quedan en Alemania no le llegan ni a la suela del zapato a un granadero británico. El sentimiento que se ha extendido sobre Dresden puede explicarse fácilmente por cualquier psiquiatra. Está relacionado con las bandas alemanas y las pastoras de Dresden». Hacia el final de la guerra, aproximadamente 600.000 civiles alemanes habían muerto como consecuencia de las bombas aliadas. En esos últimos meses, la economía alemana estaba próxima a la ruina, situación que los jefes de las fuerzas aéreas habían intentado conseguir durante 4 años. Es evidente que provocó un terrible castigo a Alemania por los grandes males que había provocado en el mundo. La batalla del Pandeo. A lo largo de noviembre de 1944, los ejércitos aliados presionaron dolorosamente hacia adelante a lo largo de su frente, consiguiendo ganar poco terreno para el considerable esfuerzo en las fronteras de Alemania. Metz cayó por fin en manos de Patton el 22 de noviembre, y algunos elementos de la 5ª División acorazada francesa alcanzaron el Rin en Rosenau. La 4ª División de Estados Unidos estaba todavía atascada en el bosque de Hulgen, donde había sufrido grandes pérdidas. Más al norte, en los sectores británico y canadiense, los bancos occidentales del Rin eran ganados lentamente. La captura por parte de los canadienses de la isla de Walcheren después de un bombardeo aéreo el 8 de noviembre abrió por fin un pasillo hacia Amberes, cuyo puerto pudo ponerse en funcionamiento el día 27. El tercer ejército expulsó a los alemanes del banco occidental del Moise al comienzo de diciembre. Pero las últimas semanas de 1944 fueron una época de movimientos y éxitos lentos, en los que se consiguieron avances sobre el enemigo a costa de muchas vidas y de paciencia. A mediados de diciembre, los hombres del ejército aliado estaban introducidos en las trincheras bajo una espesa capa de nieve a lo largo de la frontera alemana. El primer ejército norteamericano estaba preparando un ataque al pantano de Roer, y el tercer ejército de Patton tenía prevista también una ofensiva más hacia el sur. Pero para la mayoría de los hombres que estaban entre las colinas y entre los espesos bosques de pinos de la frontera, los peores enemigos eran el frío, el aburrimiento y las patrullas de rutina. No hacía un tiempo adecuado para grandes batallas. Durante algunas semanas, los servicios de espionaje habían estado informando de la retirada de las divisiones Panzer alemanas del frente. La única perspectiva que no se contemplaba seriamente era la de un ataque masivo a Alemania. Eisenhower, Bradley y sus generales razonaron que, puesto que los alemanes no podían reunir la fuerza necesaria para una fuga con éxito, una gran ofensiva alemana que fracasara simplemente aceleraría la derrota absoluta, destruyendo las fuerzas blindadas del Wehrmacht, que eran irreemplazables. Lo que los aliados no podían prever era que en septiembre el mismo Hitler había decidido un gran contraataque en las Ardenas en desafío a sus generales. La operación Vigilancia en el Rin la había concebido personalmente él para consternación de sus partidarios más fieles. Incluso su anterior chofer, el canoso y viejo nazi Sepp Dietrich, que ahora mandaba el 6º ejército de Panzer debido a su lealtad al Führer, estaba horrorizado. «Lo único que quiere Hitler que hagamos», protestaba Dietrich, «es cruzar un río, tomar Bruselas y después ir a tomar Amberes. Y todo esto en el peor momento del año a través de las Ardenas, donde la nieve llega hasta la cintura. Sobre todo teniendo en cuenta que no amanece hasta las 8 y que oscurece antes de las 4. Y que las divisiones están formadas principalmente por niños y hombres viejos y enfermos. Y es Navidad». Sin embargo, a lo largo de noviembre y diciembre, a pesar de la falta de confianza de los generales en el plan, con su dedicación meticulosa, los alemanes sacaron fuerzas de flaqueza, consiguieron el precioso combustible para los tanques y fabricaron vehículos acorazados en las fábricas. Sus preparativos contaron con la ayuda del mal tiempo, que dificultó el reconocimiento aéreo por parte de los aliados. A medida que la guerra era empujada hacia Alemania, las unidades se comunicaban más por tierra y menos por radio,
cayendo de esta forma menos secretos en manos de los aliados. A las 5:30 de la mañana helada y llena de niebla del 16 de noviembre de 1944, los alemanes atacaron a lo largo de un frente de 100 kilómetros las fronteras de Luxemburgo y Bélgica, haciendo estragos en 4 débiles divisiones norteamericanas de infantería con 20 tanques alemanes, 7 de ellos Panzer, y consiguiendo casi 1000 tanques y rifles de asalto. Consiguieron una absoluta sorpresa, capturando a los norteamericanos en sus trincheras e impidiendo la comunicación a sus comandantes, cortando rápidamente las líneas telefónicas. En las primeras horas, mientras los alemanes iban ganando posiciones, los aliados no percibieron a tiempo la magnitud de las fuerzas que habían sido lanzadas contra ellos. Los comandantes del ejército de Bradley se mostraban reacios a anular sus propias ofensivas, planeadas para enfrentarse a la amenaza alemana. En los días siguientes, cuando llegaron informes de que muchas unidades habían caído en manos del enemigo, de que grandes columnas acorazadas alemanas estaban dirigiéndose por el bosque hacia las áreas de la retaguardia aliadas, y de que había saboteadores alemanes vestidos de uniforme norteamericanos en las líneas de comunicación, un espasmo de pánico conmovió al mando aliado. Las divisiones 82 y 101 aerotransportadas se dirigieron desde el área de descanso para reforzar la línea del frente, sobre todo para mantener el cruce clave de carreteras de Bastogne. Una gran cuña había aparecido en el frente del primer ejército de Estados Unidos. Los aliados estaban obsesionados por el espectro de grandes fuerzas alemanas, dirigiéndose hacia el Moise. Sin embargo, entre las puntas de lanza de los nazis se estaba extendiendo el desaliento. Sabían desde el principio que la velocidad era vital, pero la dificultad que encontraban las divisiones acorazadas para moverse entre los bosques estaban retrasando el avance. Además, bloques de resistencia norteamericana se estaban poniendo a la ofensiva, sobre todo un destacamento norteamericano en Monschau, donde los alemanes sufrieron muchas bajas. Las posiciones norteamericanas se mantenían en ciertos lugares. No había indicio del torrente de expansión de un colapso del frente, que era importantísimo si los alemanes querían gozar de la posibilidad de cubrir los 150 kilómetros hasta Amberes y cortar la línea aliada. Las promesas de la Luftwaffe de un gran apoyo aéreo se habían convertido en nada. Todos los temores de los generales se habían cumplido. El 18 de diciembre, a 40 kilómetros de la posición norteamericana, el 5º ejército de Panzer se aproximó a Bastogne. A la mañana siguiente intentaron entrar en la ciudad, pero aquí, en un giro crítico de la batalla, fueron rechazados. Durante toda la semana siguiente, Bastogne siguió siendo un punto vital de lucha. Von Manteuffel intentó eliminarlo, pero sus Panzers se encontraron con que estaban pasando refuerzos norteamericanos. 2 de los cuerpos del tercer ejército de Patton se dirigieron hacia el norte para liberar Bastogne. Solo una unidad alemana aislada les impedía el paso a 6 kilómetros del Moise, en Dinant. Fue rápidamente aplastada. La escasez de combustible de los alemanes se hacía ahora más aguda. Una mejoría del tiempo hizo por fin posible hacer un uso total del poderío aéreo aliado. La defensa de Bastogne, mantenida mediante suministros lanzados desde el aire, se convirtió en un episodio épico del ejército norteamericano que revivió todos los errores anteriores de los primeros días de la batalla. A las 5 menos cuarto de la tarde del 26 de diciembre, los tanques de la 4ª División acorazada de Patton llegaron a la ciudad y le pusieron cerco. Mientras el mismo Patton dirigía las operaciones para obligar a retroceder a los alemanes desde el sector sur de la gran bolsa del frente norteamericano, Eisenhower daba a Montgomery autoridad sobre el sector norte. En ese momento había 600.000 norteamericanos comprometidos en la batalla. En el norte, las demoliciones de puentes llevadas a cabo por ingenieros norteamericanos evitaron que las vanguardias de Panzer tuvieran esperanza de capturar un gran depósito de combustible norteamericano y prosiguieron su avance. Muchos soldados de las divisiones acorazadas alemanas se vieron obligados a abandonar sus tanques sin combustible y volver a pie, mientras Hitler seguía negándose a reconocer que la batalla se había perdido. 500.000 de alemanes se habían comprometido en la ofensiva, por lo menos 100.000 de estos eran bajas ahora. Cada lado había perdido 800 tanques. Los norteamericanos habían sufrido 81.000 bajas. Entre estas bajas, 19.000 murieron. La pérdida mayor fue la de los prisioneros norteamericanos en Malmedy, que fueron masacrados a sangre fría por los Panzer de las SS.
Para los alemanes, tal y como predijeron los generales de Hitler, la ofensiva había sido un desastre, con grandes pérdidas de hombres y materiales y sin ninguna ganancia útil. Patton había sugerido que hubiera un ataque para evitar la retirada alemana y a continuación una gran contraofensiva. Ni Eisenhower ni el cauto Montgomery mostraron interés alguno en esta medida. Los norteamericanos simplemente se limitaron a empujar a los alemanes paso a paso. La batalla de las Ardenas había terminado con una gran victoria norteamericana, aunque se trataba de una victoria mucho menos completa de la que hubiera sido posible con una mayor determinación. Fue a finales de enero de 1945 cuando los aliados consiguieron estar de nuevo en la frontera de la que habían sido desalojados 5 semanas antes. La carretera hacia el Rin. En los primeros días de 1945, mientras los aliados occidentales se estaban reagrupando todavía después del tumulto de la batalla del Pandeo, los rusos comenzaron a moverse una vez más. Tenían previsto atacar el 20 de enero, pero los británicos y norteamericanos convencieron a Stalin para que adelantara el ataque. El 13 de enero, 70 divisiones fuertemente apoyadas por 2 ejércitos aéreos, las fuerzas del mariscal Koniev, fueron lanzadas desde la cabeza de puente de Baranov. Después de 2 días de confusa lucha, en la que el mismo mal tiempo que había creado dificultades a los norteamericanos hizo sentir su influencia sobre los rusos, los hombres de Koniev rompieron las defensas alemanas. Las fuerzas acorazadas rusas comenzaron a dirigirse hacia el oeste. Además, el día 14 el mariscal Zhukov abrió su propia ofensiva más hacia el norte, rodeando Varsovia, que cayó el día 17. El día 19, los hombres de Koniev alcanzaron la frontera de Silesia, la región industrial de Alemania más importante después del Ruhr. Al finalizar la primera semana de la ofensiva, los rusos habían avanzado 150 kilómetros en un frente de 600. Hitler, que ahora había sufrido un desastre más que una gran derrota, se negó a permitir la evacuación por mar de 26 divisiones aisladas en los estados del Báltico. Necesitaba que siguieran allí, dijo, para defender el despliegue de buques. Contra las apasionadas súplicas de sus comandantes, mandó a 2 divisiones Panzer en un intento inútil de liberar Budapest. Les obligó a que permanecieran donde estaban. Los rusos sufrieron muchas bajas. Los alemanes defendieron sus posiciones con su tenacidad característica, pero estaban superados en una relación de 3-1 en hombres, de 5-1 en tanques y de 9-1 en aviones. Los rusos inevitablemente les aplastaron al final. Por primera vez, después de 6 años en que la loca rapacidad de Alemania había provocado que media Europa se llenara de refugiados, le tocaba el turno a Alemania. Largas columnas de viejos, mujeres y niños desesperados comenzaron a dirigirse hacia el oeste sin esperanzas. Por lo menos intentaban escapar del terror del Ejército Rojo. El 26 de enero, los hombres del mariscal Rokossowski llegaron al golfo de Danzig, cerca de Elbin. Koniev cruzó el Oder en un frente de 90 kilómetros, habiendo avanzado 250 en unos 15 días. Después, en el Neisse, se detuvo. Hacia los primeros días de febrero de 1945, la ofensiva rusa paró, habiendo alcanzado sus límites en cuanto a fuerzas y suministros. El frente alemán se había estrechado a solo 260 kilómetros entre el Báltico y las montañas de Bohemia. Aquí, las fuerzas de Hitler podrían crear de nuevo una fuerte línea de resistencia, pero los rusos estaban a 90 kilómetros de Berlín. Hitler había tomado la decisión momentánea de transferir a todos los hombres, a todos los tanques y cañones que pudo, para que se enfrentaran contra el Ejército Rojo. Ahora, cuando les tocaba otra vez a los aliados occidentales atacar, los alemanes estaban al límite de sus fuerzas y recursos. En febrero de 1945, ante la impotencia de los comandantes del ejército norteamericano, Eisenhower decretó que el 21 Grupo de Ejército Anglo-Canadiense que había avanzado en Alemania recibiera prioridad estratégica y el apoyo del 9º Ejército Norteamericano.
Así, a Montgomery le fue concedida una vez más la primacía, aunque sus fuerzas se limitaban ahora a solo 19 divisiones junto con las 47 norteamericanas. Aún así, a medida que los británicos se acercaban al Ruhr y al Rin desde el norte, más hacia el sur, las iniciativas norteamericanas comenzaban con echar por tierra el plan de los comandantes. El 7 de febrero, los tanques de Patton rompieron las defensas alemanas en el Eifel, a pesar de las dificultades del tiempo y de la dureza del terreno. Las divisiones de Panzer habían sido desplazadas hacia el este. Por todas partes, los norteamericanos pasaban las fronteras y por primera vez la determinación alemana flaqueaba. Cada vez más, los defensores abandonaban sus trincheras y se rendían. El tercer ejército de Patton llegó al Rin, cerca de Koblenz, después de recorrer 90 kilómetros en 3 días. Los hombres del primer ejército lucharon para abrirse camino a través de la ciudad bombardeada de Colonia entre fuertes núcleos de resistencia. Después, más hacia el sur, el 7 de marzo, elementos avanzados del primer ejército empujaron hacia el río Remagen cerca de la ciudad de Bonn. Milagrosamente encontraron el puente sobre el Ródano intacto. En un golpe de mano, se dirigieron hacia adelante y tomaron la cabeza de puente de la orilla este. Los hombres comenzaron a marchar hacia adelante, a pesar de los desesperados esfuerzos alemanes por cerrar esta avalancha al corazón de Alemania. Sin embargo, Eisenhower había acordado que los hombres de Montgomery efectuarían el primer cruce principal del río. El general británico estaba ya preparando su gran ataque. Para consternación de Bradley, el comandante supremo autorizó solo un despliegue limitado de la cabeza de puente de Remagen. Bradley se enfureció, mientras que Eisenhower deseaba que sus hombres se dirigieran a través del puente del Rin y volaran el puente. Cruzad el Rin con los pies secos, una cortesía de la 9ª División. Durante las 3 semanas siguientes, mientras que completaban la limpieza de la orilla oeste y esperaban a los británicos, los norteamericanos estaban muy impacientes. El plan de Montgomery de empujar a los alemanes hacia el norte era prudente si la resistencia principal de los alemanes seguía siendo tenaz. Pero si no, los alemanes lo tenían todo perdido. Poseían el suficiente poder para provocar, para luchar valientemente en batallas locales, pero no tenían ninguna esperanza de detener a los 2 millones de soldados aliados en el oeste. Como último golpe, Hitler destituyó a su veterano comandante von Rundstedt por Albert Kesselring, que había llevado a cabo la brillante defensa de Italia. Pero Kesselring no podía defender más que Rundstedt con solo los restos de un ejército. Incluso cuando el puente de Remagen quedó al final destrozado después de un bombardeo y fuego de artillería alemanes, los norteamericanos no tuvieron dificultades en sustituirlo y continuar su avance hacia el este. En la noche del 22 de marzo, los hombres de Patton cruzaron el Rin en Oppenheim, entre Mainz y Mannheim, sin encontrar casi oposición. Por todas partes, los castillos de arena de Hitler se iban desmoronando y ya no poseía las fuerzas suficientes para rehacerlos. El 23 de marzo comenzó un gran bombardeo para que Montgomery cruzara el Rin en Wesel. 59.000 ingenieros británicos y norteamericanos prepararon los cruces y eliminaron los obstáculos alemanes. 3.000 cañones y los fuertes bombardeos masivos de las fuerzas aéreas aliadas devastaron las defensas alemanas. Tanques e infantería anfibios bajaron por el río para unirse con la cabeza de puente ya establecida por 2 divisiones aerotransportadas. Esta fue la última gran operación en paracaídas de la guerra y probablemente de todos los tiempos. Hacia el 28 de marzo, la cabeza de puente tenía 26 kilómetros de profundidad y 36 de anchura.
La batalla se había convertido en una obra maestra, casi en una procesión ceremonial. Las tropas aliadas descendían con fuerza para representar el gran acto final de la lucha alemana. Montgomery seguía negándose a señalar un avance general hasta que hubiera construido una fuerza de 20 divisiones y 1.500 tanques en la orilla este. Cuando sus fuerzas comenzaron por fin a avanzar, el mayor obstáculo que se encontraron no fue el ejército alemán, sino las montañas de escombros provocadas por los bombardeos aliados. Ahora, con el fin próximo, muchos soldados aliados se negaban a exponerse a riesgos. Cuando se encontraban con bloqueos de carreteras o bolsas de resistencia alemana de jóvenes fanáticos o de miembros de las SS supervivientes, recurrían a la artillería o a la fuerza aérea para aplastar la oposición. El avance de los aliados occidentales en Alemania se convirtió no en una operación de guerra, sino en una procesión medida hacia el Elba. En la capital, mientras los aliados cruzaban el Rin, Hitler envió a su ministro de armamentos Albert Speer. Ordenó a Speer que dispusiera la destrucción sistemática de las industrias, instalaciones y servicios vitales alemanes, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo alemán para su propia supervivencia. La batalla debe llevarse a cabo sin consideración hacia nuestra propia población. Si la guerra se pierde, la nación alemana perecerá también. Así que no es necesario considerar lo que necesita el pueblo para continuar su existencia. Sin embargo, Speer hizo todo lo posible para evitar la ejecución de la orden de Hitler. La batalla de Berlín. A comienzos de febrero de 1945 en Yalta, Crimea, los jefes militares de la Gran Alianza se reunieron en su última gran conferencia. Se estableció la estrategia para los últimos meses de la guerra, así como el precio de la participación soviética en la lucha contra Japón, una vez que Alemania fuera derrotada. Las fronteras de las zonas de ocupación de Europa, ya negociadas entre los aliados, fueron ratificadas. Rusia se quedaría con la zona alemana al este del río Elba, exceptuando una participación occidental en Berlín. Los acuerdos de Yalta habían sido objeto de muchas controversias en Occidente desde 1945, puesto que se habían considerado como una rendición de todo el este de Europa a Rusia. Desde luego, los norteamericanos eran muy ingenuos respecto a las intenciones de Stalin. Sin embargo, la realidad histórica es que Rusia había pagado el abrumador precio de la derrota de Hitler. Ahora, Stalin estaba decidido a recoger su recompensa, asumiendo la hegemonía del Estado de Europa del que sus ejércitos habían desplazado a Alemania. Churchill denunciaba incesantemente las ambiciones rusas y urgía a un enfrentamiento aliado para conseguir Berlín. Es imposible creer que esta acción hubiera alterado el mapa de la posguerra de Europa. Los aliados no tenían estómago suficiente para enfrentarse con Rusia. La única cuestión que quedaba sin resolver para los aliados después de Yalta era si la gloria momentánea de avanzar hacia Berlín justificaba el precio en sangre que hubieran tenido que pagar. Hacia mediados de abril de 1945, los ejércitos primero y noveno norteamericanos habían rodeado el Ruhr. Días más tarde caían en sus manos 325.000 prisioneros, incluyendo a 30 generales. En Berlín, gracias a documentos que se habían incautado, Hitler y sus lugartenientes conocían perfectamente los planes aliados de dividir Alemania. Cada día, la capital sufría el impacto de incesantes ataques de bombas, 87 ataques aliados en menos de 3 semanas. Sin embargo, el 12 de abril, cuando fue anunciado que el presidente de Norteamérica, Franklin Roosevelt, había muerto en la víspera de la victoria, Hitler y su corte lo celebraron. Todavía fantaseaban sobre el inminente colapso de la Gran Alianza, sobre un conflicto armado entre los vencedores como la promesa de salvación para sí mismos. Los canadienses fueron obligados a soportar algunos de los combates más duros de la campaña para pasar innumerables ríos y canales de Holanda y tomar Arnhem el día 14 de abril, llegando al Mar del Norte 2 días más tarde.
Para los aliados hubo 7 meses de memorias emotivas. Eisenhower estaba muy preocupado por una de las grandes ficciones de espionaje de la guerra, la amenaza de un último reducto alemán en Bavaria. El comandante supremo no veía por qué perder una gran cantidad de vidas norteamericanas y británicas por un gesto, el de llegar a Berlín. Mientras sus ejércitos estaban en el Elba, le pidió a Bradley una estimación de las bajas que se producirían en una entrada a Berlín. 100.000, declaró el comandante del grupo de ejército, que predijo que los alemanes lucharían hasta el final por su capital. Eisenhower escribió a los jefes de Estado en Londres y Washington: puede señalar que Berlín ya no es un objetivo particularmente importante. Su utilidad para los alemanes ha desaparecido. Fuerzas poderosas se dirigían hacia el sur, hacia el supuesto reducto nacional alemán, pero la capital de Hitler se dejaría en manos de los rusos. Fue una decisión que provocó una profunda ira en el occidente en los primeros años de la Guerra Fría después de 1945. Sin embargo, estaba justificada por una visión no sentimental de la historia. Es dudoso que muchos de los soldados británicos, americanos o canadienses que estaban en el Elba en ese mes de abril hubieran puesto sus vidas en peligro otra vez por el honor simbólico de Berlín. Los rusos serían quienes se vengarían del gran precio de sangre, tomando la capital de Hitler y Alemania del Este, que eran en cualquier caso el botín que se les había prometido. Para el ataque de Stalin a Berlín, sus mariscales habían reunido una de las mayores concentraciones de armas en la historia de la guerra en las orillas del Oder. Su artillería bombardeó las defensas alemanas durante horas antes de que la infantería atacara el 16 de abril. Zhukov y Koniev, juntos, desplegaron casi 2,5 millones de hombres. Los alemanes todavía tenían 1 millón, pero muchos de estos eran ya viejos y niños que no tenían cañones, tanques, equipo ni municiones. Era el final de la Alemania nazi. Los defensores veían ante sus ojos el espectro de una absoluta ruina de su nación, el pillaje de su capital, la violación de sus mujeres, que suponían casi 2 millones de los supervivientes de Berlín. En los primeros días de la batalla, los rusos consiguieron solo cabezas de puente sobre la orilla oeste del río. Después, cuando se agotó la munición alemana, los tanques y cañones fueron destruidos y los ataques siguieron. Los hombres de Zhukov presionaban desde el este. Los hombres de Koniev avanzaban desde el sur. El 25 de abril, sus ejércitos se unieron en las afueras de Berlín. Al día siguiente comenzaron su ataque a la ciudad. Los defensores les obligaron a luchar metro a metro, calle a calle. Los rusos sufrieron 300.000 bajas. La estimación de Bradley del coste de los aliados occidentales a la hora de tomar Berlín estaba en lo cierto. Mientras la artillería destrozaba los edificios que quedaban en la capital, debajo, en su búnker, Hitler representaba las últimas escenas grotescas de su reinado. Se continuaban dando órdenes de ejecución de conspiradores contra él. Seguía haciendo locas peticiones de que sus soldados se sacrificaran. El 28 de abril, el socio de Hitler en la tiranía, Benito Mussolini, fue capturado por los partisanos italianos. Él y su amante Clara Petacci murieron. Al día siguiente, sus cuerpos eran expuestos ante el mundo en el centro de Milán. La tarde del 29 de abril, Hitler se casó con su amante Eva Braun. Se despidió de su personal, nombró al almirante Karl Dönitz para que le sucediera como Führer, y en las primeras horas del 30 de abril se mató junto con su mujer. La infantería rusa estaba a unas cuantas calles de distancia. Mientras que algunos de los acólitos de Hitler, como Goebbels, se mataban, otros se deslizaban entre las ruinas de la ciudad o por las alcantarillas, abandonando el búnker del Führer antes de ser incendiado. Algunos murieron en las calles luchando, como por ejemplo el lugarteniente de Hitler, Martin Bormann. Otros escaparon a las líneas occidentales aliadas más allá del Elba. A través de Berlín, mientras grupos de defensores luchaban hasta el final, entre las hordas rusas que siguieron a las divisiones de élite en acción, comenzó una gran orgía de violaciones y de pillaje.
Habiendo soportado y sufrido tanto, los hombres del Ejército Rojo consignaron que el pillaje de Berlín era su justo precio, y sus comandantes parecían estar de acuerdo con ellos. A las 3 de la tarde del 2 de mayo, un gran silencio se hizo en la ciudad. La última guarnición alemana se había rendido. $100.000 prisioneros alemanes cayeron en manos de las legiones de Zhukov y Koniev. A lo largo de las calles de Berlín, los soldados rusos gritaban y se abrazaban regocijados por su victoria y por su propia supervivencia. El corazón del Tercer Reich había sido extinguido por fin, y lo mismo había sucedido con su maligno genio. El fin. Incluso después de la muerte de Hitler y de la caída de Berlín, la guerra en Europa iba a durar una semana más. Mientras los ejércitos aliados cruzaban Alemania para completar su ocupación, murieron algunos miles de hombres más. Quedaban bloques de resistencia fanática a los que vencer. Además, todas las unidades alemanas que se enfrentaron a los rusos lucharon furiosamente para abrirse camino hacia el oeste, donde podrían rendirse ante los aliados occidentales en lugar de hacerlo ante el Ejército Rojo. Se reunía cientos de miles de prisioneros a los que había que identificar, alimentar y cobijar. Y mientras se hacía prisioneros a los alemanes, miles de prisioneros aliados eran liberados. Desnutridos durante mucho tiempo, había que contar, alimentar y llevar a Gran Bretaña y América a estos hombres. A través de la guerra, entre las formaciones en lucha de los aliados occidentales, existía menos odio contra los alemanes del que tenían los rusos, ya que los occidentales tuvieron muchas menos bajas. Pero en estos últimos días de su avance a través de Alemania, los británicos y los norteamericanos quedaron conmocionados por lo que encontraron y supieron. Durante años, habían existido informes en Occidente de la existencia de los campos de concentración. Aparte de la propaganda, la frase no poseía ningún significado real. Sin embargo, ahora, los vencedores se enfrentaban a Buchenwald, Belsen, Dachau, Ravensbrück y todos los demás campos de concentración. Vieron por primera vez lo que había hecho Alemania con los judíos de Europa. Las peticiones de piedad para los vencidos perdían fuerza. Fue la experiencia de los campos de concentración la que confirmó a los que dudaban la necesidad de someter a los jefes del nazismo a un juicio por sus crímenes. Entre los jefes del enemigo, Himmler se mató después de su captura. Göring se suicidó horas antes de su ejecución en Nuremberg. Keitel, Scholl, Ribbentrop, Streicher y algunos otros fueron colgados. Muchos más, incluyendo a Hess, Speer y Dönitz, estuvieron encarcelados durante mucho tiempo, y muchos otros escaparon a Sudamérica o falsificaron su identidad en Alemania. Para los aliados, la gran tarea de atender a los supervivientes de los campos de concentración se añadió a la de apoyar a cientos de miles de trabajadores esclavos extranjeros, refugiados y prisioneros liberados. Las iniciales PD, persona desplazada, entró en el alfabeto de Europa para permanecer como un símbolo de tragedia durante los años venideros. Los rusos y los norteamericanos hicieron su primer contacto en las orillas del Elba el 25 de abril. Hubo muy buenos deseos y abrazos para las cámaras. Fue un proceso que se repitió unos días más tarde, cuando el 21 Grupo de Ejército Británico se reunió con los primeros soldados rojos. Well, all the best, old man. I'm very, very glad to have met you.
very glad indeed. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Thank you very much. We don't understand the language, but we mean the same thing. Dejando aparte la charada pública, era evidente que los rusos contemplaban a los aliados occidentales con poco calor y muchas sospechas. A los pocos días de estos primeros encuentros se levantaron barreras entre los ejércitos. No había contactos libres entre los habitantes del este y del oeste. La manera en que los alemanes continuaron luchando para escapar hacia el oeste confirmó las dudas soviéticas respecto a la relación entre los nazis y los angloamericanos. Desde el comienzo, el principal interés ruso era comenzar a extraer de Alemania, lo más rápidamente posible, el botín y las reparaciones que se habían acordado en Yalta y consolidar su ocupación de los territorios. Fue un gran alivio para las capitales occidentales el que el 2 de mayo el 21 Grupo de Ejército hubiera limpiado toda Holanda y norte de Alemania hasta la costa báltica. Así evitaban que en Dinamarca se produjera una ocupación rusa. Las tropas paracaidistas británicas entraron en Copenhague para calmar las luchas entre tropas de la guarnición y partisanos daneses. El 4 de mayo, 1 millón de soldados alemanes en Holanda, Dinamarca y noroeste de Alemania se rindieron a Montgomery en su cuartel general del 21 Grupo de Ejército en Lüneburg. El 5 de mayo llegaban hasta el cuartel general de Eisenhower en Reims representantes alemanes que buscaban prolongar las negociaciones de su rendición para permitir que escaparan todos los alemanes posibles al oeste antes de que fueran cerradas las barreras entre las zonas rusa y angloamericana. Los aliados despreciaron sus maniobras. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo, la delegación alemana firmaba oficialmente su rendición sin condiciones. Al día siguiente, el 8 de mayo, el primer ministro Churchill y el presidente Truman declaraban que la guerra europea había terminado oficialmente. At 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts. The German war is therefore at an end. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. El 8 de mayo se celebraría desde entonces en adelante como el Día de la Victoria, y en todas las ciudades y pueblos de Occidente tendrían lugar grandes celebraciones. Hombres y mujeres se regocijaban ante la perspectiva de que sus vidas no estarían ya amenazadas por causa de la guerra, que sus propias sociedades tenían por fin aseguradas la supervivencia y la libertad. La paz. Casi el único acto público de Dönitz como Führer fue una emisión por radio el 1 de mayo en la que afirmaba que Hitler había muerto como un héroe, declarando su determinación de salvar a Alemania del bolchevismo y asegurando al pueblo alemán que Dios no les traicionaría. Su absurdo gobierno en Flensburg, en la frontera danesa, fue disuelto por los aliados el 23 de mayo. El gran almirante y sus colegas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno de Alemania fue tomado por los oficiales de las potencias aliadas bajo la dirección de Eisenhower, que estableció sus cuarteles generales en el gran complejo industrial Farben en Frankfurt. La hostilidad del comandante supremo hacia los alemanes seguía siendo implacable. Les echaba la culpa por iniciar la guerra y por prolongarla innecesariamente. Mientras que en 1918 toda la burocracia y maquinaria del gobierno interno alemán había permanecido en su lugar, en 1945 fue desmantelada. Alemania pasó a ser gobernada por los conquistadores, convirtiéndose en una sociedad de pobres y taciturnos, de traficantes del mercado negro y de fugitivos, de aquellos que se sentían culpables por el horror que había provocado su sociedad en Europa y aquellos que simplemente lamentaban lo que habían perdido.
El 1 de julio de 1945, los ejércitos aliados comenzaron a retirarse detrás de las fronteras de las zonas de ocupación acordadas antes de Yalta. Para los británicos y norteamericanos, esto implicó movimientos en gran escala de hombres a lo largo de grandes distancias. Las primeras nieves de la Guerra Fría ya estaban cayendo sobre Europa. En todos los intercambios de cortesía entre generales rusos y angloamericanos, la implacable hostilidad soviética era evidente. El 9 de mayo había cabezas de puente norteamericanas en los suburbios de Praga, mientras que los rusos luchaban para entrar en las ciudades del otro lado e insistían en que los norteamericanos debían retirarse. Entonces se hizo evidente que Praga, y desde luego toda Checoslovaquia, estaba perdida para Occidente. Entre todos los regocijos de la victoria, a muchas personas les parecía una trágica ironía el que Polonia, por cuya libertad había luchado contra Hitler, Gran Bretaña y Francia en 1939, estuviera ahora dentro de las fronteras rusas. Los polacos, que habían luchado con gran valentía por la causa aliada en casi todos los teatros de la guerra, veían ahora que los únicos frutos de la victoria que habían ganado era la sustitución de una tiranía por otra. A lo largo de junio de 1945, mientras que millones de soldados británicos permanecían en el extranjero, en su propio país se estaba llevando a cabo una campaña general de elecciones, la primera desde 1935. Las elecciones tuvieron lugar el 5 de julio. El día 15, Churchill voló a Potsdam para defender la posición de Gran Bretaña en la gran conferencia aliada de la guerra, ya que continuaba la lucha contra el Japón. El 26 de julio, el hombre que había conducido a Gran Bretaña a una victoria tras otra durante más de 5 años como primer ministro, supo que su nación había decidido prescindir de él. Fue uno de los momentos más amargos de la vida de Churchill. Aunque el pueblo británico había tomado una decisión, la historia le dejaría en buen lugar. Churchill había sido tal vez el mayor jefe militar de la historia de Gran Bretaña, mientras que en época de paz había sido uno de los políticos más irregulares. Había servido en su momento y fue un gran momento. Clement Attlee, líder del Partido Laborista y en ese momento primer ministro, volvió a Potsdam como representante de su país. Con Stalin y Truman se comprometió a preparar un tratado con Alemania, que en realidad nunca se llevaría a cabo. Las fronteras de ocupación este-oeste de Alemania se convertirían en la frontera de dos naciones divididas en la posguerra. Muchos europeos sintieron un gran alivio por esta partición, creyendo que el problema de una Alemania poderosa que había puesto en peligro la estabilidad de Europa desde finales del siglo XIX había sido por fin resuelta. Pero esto no sería prudente confesarlo públicamente. La destrucción del poder alemán en Europa había costado 587.000 bajas americanas, 135.000 de las cuales murieron desde el 6 de junio de 1944. En el mismo periodo, los británicos perdieron 179.000 hombres, incluyendo aproximadamente 60.000 que resultaron muertos. Hacia mayo de 1945, 5,5 millones de soldados habían luchado bajo el mando de Eisenhower, trayendo consigo 1 millón de vehículos y más de 18 millones de toneladas de suministros. Desde septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia habían tenido cada una de ellas 400.000 muertos en la guerra contra los 300.000 de Norteamérica, los 5 millones de Alemania y los 20 millones de Rusia. Sin embargo, los británicos, como las demás potencias victoriosas de Occidente, celebraban su triunfo en Europa confiados en que más que ninguna otra guerra en la historia de la nación, esta había sido una lucha entre los poderes de la oscuridad. Hasta ahora, la posteridad ha apoyado su veredicto.